se abre la sesión. Tal como les decía antes de partir, la idea hoy día es ponernos de acuerdo para fijar día y hora de votación del veto, de tal manera que podamos hoy día escuchar al Ejecutivo y hacemos la discusión, iniciamos la discusión del mismo en el día y hora que nos pongamos de acuerdo todos los miembros para votar, ojalá sea esta semana. ¿Les parece, Carlos y Cote? Sí. Si usted lo dice, Presidenta, estamos de acuerdo. Estamos pensando, Carlos, si te parece, poder pedir permiso mañana en la tarde, en paralelo a la sesión, poder votarlo. En paralelo a la primera sesión podría ser. A la primera. A la primera. A la especial, ¿ya? ¿no? A la especial, y la idea es que hoy día escuchemos al Ejecutivo y mañana hacemos las precisiones de las calificaciones y demás. Nosotros estamos revisando con el equipo el texto y sus artículos. Entonces, antes de partir la votación, vamos a hacer nuestras precisiones respecto a la normativa. Hay que fijar un procedimiento para la tramitación y hay que fijar qué cosas vamos a discutir, votar y qué cosas nosotros, a juicio de la presidencia de esta comisión, creemos que hay que excluir de la votación. ¿Ok? Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Si usted me lo permite, ¿pudiera el subsecretario Osa hacer una consulta inicial? Por supuesto. ¿Quién dejó entrar a Osa? Alguien que le faltó el don. ¿Cómo ha estado, Carlos? Fue el Cote de Carlos. Fíjese que lo iba a llamar el otro día y me arrepentí. Lo iba a llamar y era sábado, encontré que era muy Cote. Así que... Oiga, Presidenta, no, solo para entender qué es lo que se acordó. Se acordó que ahora se va a escuchar a la ministra, al Ejecutivo, y que en paralelo, ¿a cuál sesión se va la de mañana. La de mañana, ya. Y entonces mañana se votaría. Sí. La comisión, ya. ¿Y podría ir a la sala entonces el pasado mañana? Va a depender de la mesa y de lo que ustedes sean capaces de hacer respecto a esa materia, ¿no es cierto, Carlos y Cote? Lo que pasa es que técnicamente el Ejecutivo ya no tiene nada mucho que hacer. No puede hace tiempo ya. Sí, hemos visto, don Carlos, que se está poniendo la pole position, ¿eh? Lo hemos visto ahí muy posicionado, muy bien. Es tan transversal que casi a mí me tocó el corazón. Hablemos con la verdad, ministra, por favor. Ya, ¿estamos? Ya. Por su intermedio, Presidenta, ahora también saludar al honorable senador Montes y a todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Como Ejecutivo, nosotros queremos hacernos presentes con el subsecretario Osa y el ministro Monkever, probablemente en algún momento también se va a conectar, y obviamente estamos con nuestra subsecretaria de la Niñez, la subsecretaria Carol Baum. Y bueno, quisiera yo primero manifestar que para nosotros es extremadamente relevante poder sacar adelante este veto al Servicio de Protección de la Niñez y Adolescencia, obviamente su pasada por el Honorable Senado, y nosotros quisiéramos manifestar primero, como líneas generales, que entendemos que existe una preocupación y es parte de la discusión que se ha generado en el veto al respecto de la tramitación de la Ley de Garantías, dado que la aprobación del artículo supresivo que conectaba la Ley de Garantía a la entrada en vigencia del servicio probablemente era el tema que generó más discusión en su momento, más allá de temas de fondo y de forma en la presentación del veto. Para nosotros es muy relevante que se desacople, obviamente, la instalación del Servicio de Protección de la Niñez, porque nos vamos a demorar en el proceso de transición a la aprobación de la Ley de Garantías, pero sabiendo que hay preocupación y sobre todo de esta honorable comisión, lo primero es ratificar como Ejecutivo nuestro profundo compromiso en que la Ley de Garantías sea aprobada, que seamos capaces de sacar adelante un acuerdo en esta materia y que antes de que termine el mandato del presidente, ojalá mucho antes, podamos hacer realidad la Ley de Garantías, sobre todo considerando que el 30 de noviembre se cumplen los 30 años de que nuestro país ratificó la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. En ese contexto, como primer punto, dejar establecido a la Comisión que nosotros tenemos un profundo compromiso para sacar adelante la Ley de Garantía, y así lo ha manifestado la subsecretaria Baum en la tramitación, llegando incluso a comprometer
indicaciones de iniciativa exclusiva del presidente de la República, como ustedes muy bien saben, en materias que estamos todos de acuerdo y ojalá que podamos subsanar los pocos artículos que quedan por votar para poder despacharla de la comisión que usted preside. ¿Para qué el veto? Yo sé que también se ha generado discusión al respecto de la atribución que ejerce el presidente, como han ejercido múltiples presidentes a lo largo de la historia en materia de este veto. Nosotros reconocemos primero como Ejecutivo y como gobierno del presidente Piñera el trabajo transversal que se realizó en la Cámara de Diputados y en el Senado para poder tramitar este proyecto de ley. Recordemos que es una tramitación de larga data. Nosotros como gobierno durante el primer mandato del presidente Piñera manifestamos nuestra voluntad de separar efectivamente lo que era el Servicio Nacional de Menores y convertirlo en un servicio especializado de lo que son todos los sistemas en materia de los infractores de ley, y posteriormente durante el mandato de la presidenta Bachelet se ingresó un proyecto de ley en materia de servicio especializado y la ley de garantías que todavía estamos tramitando y como le dije anteriormente esperamos llegar a acuerdo, y nosotros tuvimos que reingresar el proyecto del servicio durante el mandato del ministro Moreno, y en esta tramitación que tuvimos desde ese ingreso queremos reconocer y dejar en acta todo el trabajo que se realizó por los diferentes parlamentarios de todos los colores políticos para poder llegar a tener esta institucionalidad tan importante y tan relevante que de una otra manera le está poniendo cuenta regresiva al Sename, y es una deuda que nosotros tenemos pendiente y que además es un compromiso que adquirimos todos nosotros dentro de muchas otras en el Acuerdo Nacional por la Infancia, que en la sesión especial del Senado podremos dar mayores luces al respecto del avance de los compromisos adquiridos en ese momento. ¿Por qué estamos presentando un veto? Porque creemos que hay, y ahí lo vamos a poder discutir probablemente como lo determine la comisión, si vamos a ver artículo por artículo o de alguna otra forma, nosotros consideramos que algunos artículos, por la forma en que quedó redactada o por la materia que se está tocando, puede lamentablemente no proteger el interés superior de los niños por esa redacción. Ahí está, por ejemplo, el acceso a la carpeta, está, por ejemplo, la publicación de los nombres de algunos jefes de programa que en algún momento pudieran ser riesgosos para todo lo que es el interés superior de los niños, por poner algunos ejemplos. Porque creemos que hay que implementar, obviamente, siempre dentro de este proyecto también el derecho preferente y el derecho de los padres a educar a sus hijos, y ahí quisimos dejarlo respetando el contenido y el proceso de la autonomía progresiva, pero colocando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, sobre todo, como creemos que es necesario dejar establecido también en este proyecto de ley, porque creemos que hay algunos artículos que buscando siempre, obviamente, y ahí partimos de esa base de que todo y cada uno de los articulados que se terminaron aprobando han buscado siempre el bienestar de los niños, pero creemos de que algunos artículos no permiten que tengamos una mejor participación y colaboración de la sociedad civil, ya sea porque pone mayores exigencias en algunos niveles de lo que es la administración, que haría más difícil la implementación del servicio propiamente tal, o algunas complicaciones que en materia de poca claridad al respecto de qué estamos estableciendo como una sanción para que no permita participar a la sociedad civil, ya sea del consejo propiamente tal de la subsecretaría o ya sea de algún concurso o alguna licitación. Entonces tiene que ver con que creemos que el veto puede permitir una mejor participación y colaboración de la sociedad civil, que creemos que es extremadamente relevante. Creemos también que es importante decir de que consideramos que para la correcta operación del servicio necesitamos algunos cambios que no necesariamente son de fondo, sino que tienen que ver con cómo está redactado, y ahí me pongo algún ejemplo, el planteamiento al respecto de quién fiscaliza, si es el presidente propiamente tal. Nosotros que decimos que fiscaliza a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de la Niñez, por poner algunos ejemplos. Y obviamente, y para nadie no es conocido, que para nosotros lo más importante es que creemos que la mejora urgente que requerimos es la creación propiamente tal del servicio especializado, y para eso necesitamos dejar de tener acoplado la entrada en vigencia del servicio con la ley de garantía, entendiendo que todavía nos queda Comisión de Hacienda, la sesión propiamente tal
del plenario del Senado, probablemente un tercer trámite y quizás incluso una mixta. Y por tanto, ese tiempo es el tiempo indispensable para poder implementar la transición del servicio propiamente tal y tenerlo funcionando a la brevedad. Pero, insisto, nosotros tenemos un compromiso de sacar la ley de garantía durante este mandato y ponerle las urgencias que sean necesarias para ello. Por lo tanto, nosotros creyendo de que todo el esfuerzo mancomunado que se ha hecho durante la tramitación de este servicio ha sido la buena voluntad de todos los parlamentarios de todos los colores políticos, creemos que hay algunas precisiones y es el último esfuerzo que efectivamente hacemos ocupando esta atribución para ponernos de acuerdo nosotros como Ejecutivo con ustedes al respecto de lo que creemos que es bueno que quede en esta ley de forma final. Eso es, Presidenta, y obviamente podemos profundizar artículo por artículo en lo que nosotros creemos, por qué creemos que algunos tenemos que suprimirlo, por qué algunos creemos que tenemos que sustituirlo o definitivamente en algunos ingresar más antecedentes en la redacción del propio artículo. Pero eso a grandes rasgos son los principios por los cuales el presidente de la República ha decidido vetar este proyecto de ley. Ok. ¿Alguno más del Ejecutivo que quiera hablar? Subsecretaria. Subsecretaria Pau. Presidenta, bueno, totalmente, obviamente, de acuerdo con lo que dijo la ministra. Nosotros hicimos un trabajo de agrupación de las observaciones, porque hay algunas, por ejemplo, hay 10 que fueron declaradas inadmisibles por la Cámara, por lo tanto, ya no habría que, no es necesario verlas aquí, porque digamos que aunque ustedes las consideraban pertinentes, ya no tienen el quórum para hacer, o sea, ya no tienen la posibilidad de ser aprobadas. Después hay otras que son aprobadas por la Cámara, que obviamente sí hay que entrar en el fondo, otras que fueron calificadas como aditivas, pero rechazadas, y en ese caso también, al ser rechazadas, en el fondo podrían pronunciarse sobre el fondo, pero no produciría ningún efecto, y a otras que fueron rechazadas sin alcanzar el quórum para existir, y en ese caso pasaría lo mismo. Si es que, en ese sentido, por eso nosotros creemos que, bueno, que las que tienen sentido total, obviamente, discutir a fondo son las observaciones aprobadas por la Cámara, y sin perjuicio de lo cual, la siguiente, que son las rechazadas pero recalificadas o rechazadas sin alcanzar el quórum para insistir, se podría igualmente ver el fondo sin que necesariamente vaya a producir un efecto. Esa es nuestra propuesta, o más bien agrupación de indicaciones. No sé si el subsecretario Ossa quiere aclarar algo. Sí. Presidenta, si usted lo permite, el subsecretario Ossa. No, básicamente recapitular. Subsecretario, sea más ordenado. Está pidiendo permiso la ministra y se lo estoy concediendo. Puede hablar. Muchas gracias por haberme concedido la palabra, Presidenta. Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla. Eso. Solo para recapitular, en el fondo lo que el Ejecutivo considera, desde la perspectiva tanto procesal como del efecto jurídico, digamos, es que aquellas cosas que ya fueron declaradas, obviamente inadmisibles, bueno, ya está. El Ejecutivo no puede pedir la recalificación de la admisibilidad, sino que solo a la inversa. De otro lado, consideramos que aquellas cosas que fueron declaradas admisibles no podrían ser declaradas inadmisibles en este momento. Presidenta, solo transmitiendo la opinión. Y que de serlo no produce el efecto jurídico, porque en definitiva lo que ocurriría, al menos con los vetos supresivos y sustitutivos, es que no habría ley de la materia. Y agregar a eso que en definitiva lo que nosotros creemos que debiese ser el objeto real, ¿no es cierto?, donde debiéramos enfocar todo el tiempo de discusión que cabe, es respecto a aquellas observaciones del veto que fueron aprobadas en la Cámara y que ahora veremos en el Senado, ¿no es cierto?, si corren o no la misma suerte, que son cosas que en general fueron aprobadas con bastante holgura, donde todos estábamos bastante de acuerdo. Pero una postura nomás, Presidente. Ok. Subsecretaria, ¿algo más? No, eso era. Solo hacer una precisión al subsecretario Ossa. No vamos a votar hoy día, pero de acuerdo al inciso segundo del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Cámara, del Congreso,
La Cámara Revisora no puede revisar, tal como usted lo dijo, las inadmisibilidades declaradas así por la sala que la vio en primer trámite. Y la norma solo le entrega a la Cámara Revisora la posibilidad de declarar inadmisibles las observaciones que la Cámara de Origen haya considerado admisibles. Por lo tanto, y lo dice expresamente en el inciso segundo, donde dice, el hecho de haberse estimado admisibles las observaciones en la Cámara de Origen no obsta a la facultad del presidente de la Cámara Revisora para declararlas inadmisibles. Para que constancia. No, sí, está lo correcto. Estamos de acuerdo, sí, sí, Lo que yo presidente. quería decir la expresión de efectos jurídicos, tratando de decir otra cosa, es que jurídico, digamos, eso no produciría un efecto concreto, al menos respecto a los vetos supresivos y sustitutivos, porque lo que ocurriría es que no habría ley en la materia. Entonces, al final, la pregunta es qué tanto tiempo queremos dedicarle a eso, pero obviamente también puede ser una discusión sumamente doctrinaria que a todos nos puede enseñar algo, porque es una situación que había ocurrido pocas veces. Pero sí, está bien, pero yo estoy haciendo la precisión porque eso lo vamos a ver, ¿no es cierto?, antes de iniciar la votación. Nosotros estamos revisándolo. Entendemos que aquí hay cosas que tenemos que excluir de la discusión porque ya fueron declaradas inadmisibles por la Cámara. Tenemos que concentrarnos en aquellas que eventualmente puedan ser declaradas inadmisibles en el Senado y obviamente votar todas aquellas cosas que sean admisibles, ¿ya? Para que tengamos claro el tema. ¿Estamos? Ya. Dicho aquello, vamos entonces mañana a pedir autorización para sesionar en paralelo, subsecretario y ministra y subsecretaria del veto. ¿Perdón? Sí. Sí, presidenta. Me permite, son 2 minutos más porque hay otra situación que no hemos analizado, que es respecto ya no de aquellas cosas que fueron declaradas inadmisibles, sino que derechamente fueron rechazadas y no se logró la insistencia. Porque en esos casos, más allá de que se pueda votar, digamos, y que pueda armarse una discusión y que los símbolos importan, nada que no haya logrado la insistencia en la Cámara, aun cuando sea votado de forma distinta, o incluso logrando la insistencia en el Senado, produciría un efecto distinto. Porque lo que dice la Constitución y dice, en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Que sería el caso del artículo 11, del artículo transitorio. Transitorio. Y al no haberse logrado la insistencia, eso ya no se revisa, digamos. O de revisarse no produce un efecto jurídico. Es solo para saber si estamos contestes. Voy a reservarme la opinión para mañana. Ok, gracias, presidenta. No sé, presidenta, si usted quiere que nosotros... Ese antiguo dicho que es, ¿cómo eres dueña de tus silencios y prisionero de tus... Sí. Ya. Voy a seguirlo más a menudo, hablé mucho, casi con todas las veces. Presidenta, no sé si usted va a querer que nosotros profundicemos en las observaciones aprobadas por la Cámara o prefiere que eso ya sea mañana. Mañana. A menos que, perdón, a lo mejor los colegas quieren escucharlos para irse con la película más clara. Sí, al senador Monte lo estoy viendo afirmando. Así que, si les parece, que profundicen, entendiendo solo como preparatorio lo que va a ser mañana. Perfecto. Presidenta, una pregunta. En el orden del comparado, dejando fuera las inadmisibles. Sí, obviamente, ¿lo puede compartir, Diego? Sí, presidenta. Gracias. Si me permite, presidenta, tengo algunos problemas con la conexión acá. Presidenta. Sí, senador. Antes de empezar, yo quisiera hacer una consulta a la ministra, una consulta más de carácter político, porque este tema de la infancia ha sido muy complejo tratarlo, muy largo,
que parte con mucha disposición a construir elementos que respondan a lo que el país necesita y en las garantías recoger los acuerdos internacionales que teníamos. Pero lo que hemos sentido es que desde el punto de vista, al menos de una parte del gobierno y una parte de la derecha, su afán es más bien establecer una cierta confrontación de conceptos, de visiones y tratar de caricaturizar a los que pensamos distinto, como los que quieren que el Estado maneje todo, que el niño sea manejado por el Estado y que las familias se disminuyan. La verdad, y cuestionando cosas básicas como es la autonomía progresiva, o sea, cuestionando principios básicos. Y yo quiero preguntarte, Carla, nos conocemos ya, ¿cuál es la disposición? Porque si el ánimo es construir un campo de litigio, un campo de conflicto político, ¿ah? Y no más bien buscar una solución a problemas que tenemos, y muchos de los cuales no hay ni siquiera conclusiones tan definitivas y únicas a un niño que entendemos poco en un mundo que no sabemos cómo construir un mundo que les permita su mayor desarrollo, etc. Bueno, entonces, yo creo que la política juega un rol muy importante en la vida, pero distorsionar el debate político en función de lograr ciertos beneficios. Yo, por ejemplo, a Carol Baum la vi en una actitud permanente en el debate de estas dos leyes, la vi buscando salida, buscando... En algún momento esto se generó una cierta polarización que nos sorprende. Estamos con una campaña en las redes contra nosotros. A mí me llegan al día 50 por lo menos correos diciendo que somos unos miserables, ¿eh? Porque queremos entregarle los niños al Estado. Entonces, a mí me interesa mucho conocer tu actitud como ministra frente a este tema, porque yo creo que es un tema tan importante que no da como para enfrentarlo con una actitud más de corto alcance. Yo creo que es muy importante una cosa más global. Eso quería hacer conocer la visión de la ministra al respecto de la infancia y las actitudes más básicas. Presidenta, pido la palabra antes que la ministra. Por favor, senador Osandón. Senador. Intermedio, día, Carlitos. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Sí, ¿Se escucha? Sí. No, por su intermedio yo le pediría ni a ningún político las campañas de algunas personas que son a veces fanáticas y que tienen índole religioso, porque yo conozco muchos evangélicos que son socialistas y son de distintos colores políticos, entonces no es como él dice y argumenta que esta es una campaña de la derecha. No es una campaña de la derecha. Hay gente, a mí también me llegan no tantos como usted, porque los suyos son más merecidos, pero claro, hay gente que es absolutamente fanática y lee parcialmente mucho de estas cosas. Y claramente, en algunas disposiciones, no digo que sea el espíritu, se subentiende a veces como una contraposición entre el deber preferente de los padres con el del Estado. Muchas veces se subentiende como que los papás son siempre los malos y el Estado el que puede arreglar todo. Pero aquí no hay ninguna campaña de la derecha en contra de nadie. Yo creo que aquí sí debo reconocer que sí hay gente que mira una pura cara de la moneda y normalmente muchas de las veces saca de contexto ciertas frases y se transforman en verdaderos linchadores de cualquier. Y en eso solidarizo con Carlos, pero no es una campaña, como él dice, de la derecha. Gracias, presidente. ¿Algo más? Yo tengo claro que la derecha no es homogénea en esto ni nada. Hay sectores sin duda que son más focalizados, pero que hay hoy día una operación en este sentido. Y como uno sabe que hay gente que se dedica a hacer análisis comunicacional y temas que rinden, nosotros hemos distinguido 3 o 4 temas donde se ha tratado de generar un conflicto muy fuerte y muchas veces sin fundamento. Entonces, bueno, nosotros quizás hemos sido ingenuos, Jimena, en esta cuestión, en muchos momentos. Usted no, pero algunos de nosotros. Pero no. O sea, tratando de... Yo soy un convencido, por ejemplo, le digo a Ludmila... Si Longueira está por el apruebo, presidenta. No, yo creo... Ya que Longueira esté por el apruebo es porque estamos...
Yo estoy convencido, por ejemplo, de que uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad moderna es el déficit de familia, el déficit de padres, ¿ah? O sea, porque hay roles de la familia y de los padres que son insustituibles. Claro, antes los padres eran, no sé, hasta los 18, 20 años, hoy día ya 13, 14 o 15 los niños tienen autonomía afectiva, pero volver a un debate, que hay algunos que quieren que el Estado maneje a los niños, que se come a los niños, que maneja a los... Es una cosa, como dice Manuel José, el Cote tiene mucho que ver con cosas fanáticas, pero es una cosa que está en marcha. Y no sé qué pasó en Brasil, por ejemplo, en la elección, pero hasta donde yo sé, el tema migración fue un tema que dio dividendos para ganar un sector. Este tema no sé si estuvo instalado, tampoco sé si en Estados Unidos estuvo instalado, pero hay una aproximación al tema que no es necesariamente la más constructiva para el país. Bueno, eso quería plantearle a la Carla y también aprovecho de preguntarle a Luzmila Palazzo qué pasa en Brasil, cómo fue esto, no sé, porque es bueno saber qué estamos debatiendo y cómo lo estamos debatiendo. Mila. Bueno, creo que el tema de niñez, así de sistema de protección y de servicios de protección, fue solucionado mucho antes del tema de migración, ¿no? Cuando vino todo este tema político. Entonces ya estaba el sistema, ya estaban los servicios, entonces no entró en juego el tema que estamos discutiendo aquí específicamente, pero estoy extremadamente de acuerdo con desideologizar el debate de los principios y de los derechos en el caso de los servicios y de niñez en general, ¿no? Porque por eso es principista la convención y estamos aquí tanto tiempo ya discutiendo los principios y ustedes van a agotar esa discusión en lo que sea necesario para aclarar lo mejor para los niños, ¿no? Pero estoy de acuerdo, lo más importante para cerrar esa discusión es no sobreponer los principios, ¿no? Los dos principios que están en debate de autonomía progresiva y deber preferente de los padres, porque estos principios no pueden ni condicionar un derecho y ni sobreponerse. Entonces, ninguno de los derechos de la convención, ese es el concepto de principio. Y en ese sentido también tienen propuestas muy distintas. Autonomía progresiva y deber preferente de los padres tienen propósitos muy distintos y creo que ustedes ya llegaron a esas conclusiones, ¿no? Pero es muy importante lo que dices de desideologizar este debate para seguir adelante. Gracias. Perfecto. Presidenta. Sí, Cote. Mire, una cosa es descalificar al que piensa distinto y otra cosa es discutir lo que uno piensa en el fondo. Y para de famosa autonomía progresiva la encuentro súper peligrosa y no me parece de la forma como se presenta y como lo presenta UNICEF y muchos organismos internacionales. Entonces uno va a defender esas cosas, pero otra cosa es aceptemos que gente saque de contexto muchas de las cosas que se han discutido aquí para atacar a algún senador. Y en eso tenemos que estar todos firmes y en contra. Pero claramente aquí estamos discutiendo una forma distinta a veces de mirar los niños. O sea, yo creo que Carlos reconoce que hoy día los niños tienen mucho más autonomía en un montón de cosas y yo personalmente creo que ese es el gran problema. El gran problema es la ausencia de los padres y la excesiva autonomía de los niños con poca dirección, porque muchas de las instituciones internacionales hablan de puros derechos, la palabra deber no la conocen. Entonces, pucha, que es difícil administrar y educar a un niño o a un adulto si él no conoce la palabra deber. Entonces, yo creo que sí, aquí hay una discusión ideológica, pero no tenemos por qué aceptar descalificaciones y además, yo sé que muchas veces de las cosas que ustedes han planteado son sacos por las cosas que a uno le llegan, digamos, porque nos meten a todos en el mismo saco. Ok, vamos, subsecretaria. ¿La ministra qué dice? Ministra. ¿Está de acuerdo Muchas gracias, conmigo? presidente.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio para responderle a los honorables senadores. Lo primero que yo tendría que decir es que la disposición que ha manifestado la subsecretaria Baum durante toda la tramitación de ambos proyectos de ley es la sensibilidad y la postura que tiene el Ejecutivo en esta materia. O sea, efectivamente buscar los consensos, producir el diálogo necesario para poder acercar posiciones y ojalá sacar adelante la ley de garantía, como le decía, dentro del mandato del presidente lo antes posible, y implementar el servicio de protección especializada. Nosotros sabemos que en esta materia van a haber posiciones encontradas, tal cual como dice el senador Sandón, pero como plantea también el senador Monte, en este tema nosotros creemos que lo que nos une es más de lo que nos divide. Sabemos que ha tenido algunos inconvenientes en la tramitación de esta ley, que estuvimos bastante cerca en enero de tener muchos acuerdos que hubiesen permitido avanzar. Bueno, por diferentes materias ese acuerdo que se había generado en enero no prosperó con la fuerza, pero entre medio tuvimos obviamente este artículo transitorio en la comisión mixta que generó un debate que probablemente no contribuyó a unir posiciones, pero creemos que estamos en una disposición completamente diferente. Tenemos toda la buena voluntad de sacar adelante el veto que, como ustedes podrán ver, cuando revisemos artículo por artículo de lo que fue aprobado en la Cámara de Diputados, van a darse cuenta de que son los ejes rectores que yo les manifesté de por qué vetábamos, que probablemente no tienen discusiones ni de propiamente tal lo que se nos cuestiona a nosotros por vetar, ni nosotros de lo que había salido, sino que tiene que ver más que con un tema muy de fondo, tiene que ver con temas procedimentales para poder echar a andar bien el servicio y a tiempo. Y en ese contexto, probablemente los debates más de fondo se van a dar en la ley de garantía, pero a modo de definición, en el tema probablemente más, que genera más debate, ¿no es cierto?, y que genera mayor, a veces, roces, que tiene que ver el deber preferente de los padres con la autonomía progresiva. Nosotros somos unos convencidos de que eso no está en contraposición, muy por el contrario, son los padres quienes muchas veces construyen esa autonomía progresiva de sus hijos. Y en ese contexto lo que nos interesa es que ojalá, como vamos avanzando en el proyecto de ley de garantía, seamos capaces de generar esa discusión para tener la mejor redacción posible. Nosotros tenemos una voluntad importante de ir avanzando en los temas, pero para nosotros también es trascendental poder sacar a la brevedad este veto, insisto, permita implementar el servicio que se va a demorar varios meses en poder estar operativo y que ojalá en el momento que saquemos la ley de garantía el servicio no esté en pañales sin tener la capacidad de hacerla valer propiamente tal como ley de garantía, sino que esté completamente habilitado para que su entrada en vigencia tenga el organismo pertinente para hacerla valer. ¿Sí? Solo agregar en un minuto, aprovechando, ¿no es cierto?, lo que comentaba el senador Monti por su intermedio, yo creo que es indudable que en algún lugar el senador Monti tiene razón sobre lo que dice, en el sentido que, si uno recuerda cuando partió este gobierno, a mí me tocó participar en temas de infancia porque era subsecretario de Justicia, en fin, yo creo que partimos mejor, que teníamos un diálogo mucho más fructífero, y en algún minuto, y no sé bien por qué, efectivamente empezamos a confrontarnos. Y esa confrontación también deja herido al otro lado, porque yo con toda franqueza, Presidenta, nosotros hemos recibido también insinuaciones como si no ponemos garantizar de tal o cual manera, no queremos a los niños. Que hay un sector que aprecia más a los niños que los otros, así como tampoco parece justo decir que a nosotros nos importa más la familia que a la oposición. Pero yo quiero decir que efectivamente, y es muy provechoso lo que ha dicho el senador Monte, de este lado también algunas veces hemos sentido que somos cuestionados en algo muy importante, muy profundo, y donde lo único que nos divide es cómo hacerlo, pero no hacerlo. Gracias, Presidente. Gracias. Subsecretaria Carol Baum. Gracias, ministra. Yo, bueno, solo cortito, la ministra Rubilar ya lo dijo, pero efectivamente nosotros hemos tenido la mejor disposición para llegar a acuerdo y bueno, eso. Y seguimos en eso. Con respecto, Diego, ¿ibas a compartir la...? Ya. Voy a hacer una salvedad al principio, que está en el artículo 1, pero no es la primera observación, sino que es la observación número 2. Hay 5 observaciones que se refieren al límite al verbo garantizar, en que fueron calificadas como aditivas y rechazadas. Después, esto era cuando nosotros pedíamos
agregar el garantizar en el ámbito de sus atribuciones y medios, dentro de sus competencias y en el ámbito de sus atribuciones y medios. Esas 5, que ya fueron calificadas como aditivas y rechazadas, la verdad es que no tiene tanto sentido revisarlas porque o sea, aun cuando ustedes estuvieran dispuestos a aprobarlas, ya fueron rechazadas en la Cámara. Por lo tanto, yo me abocaría a las 13 que fueron aprobadas y a las 2 que fueron rechazadas sin alcanzar el quórum para existir en el texto aprobado, si es que están de acuerdo. No vamos a pronunciarnos sobre eso, subsecretaria, esta mañana. Ya. Bueno. ¿Ya? Okay. Así que exponga lo que usted quiere que veamos y mañana vamos a entrar en la calificación. Ok. Bueno, la primera observación... Presidenta, disculpe, si a usted le parece bien, tal vez sería bueno ver las observaciones aprobadas por la Cámara en el fondo y después la discusión que ustedes den. Podemos obviamente profundizar en otras tal vez mañana, pero partir por las que la Cámara aprobó, si le parece bien, ¿cuál es el fundamento del veto? No tengo problema, ministra. Lo que pasa es que yo no me voy a pronunciar hoy día porque si no va a precluir mi derecho a la calificación. ¿Ya? Completamente de acuerdo, pero solo para tal vez que la subsecretaria pueda ir viendo cuáles fueron las observaciones de la Cámara aprobada y cuál es el fundamento que nosotros creemos que dio lugar a esa aprobación. Ningún problema, entendiendo que todavía no entramos a la votación y eso se hace mañana. Hoy día solo escuchamos al Ejecutivo. Ya, perfecto. ¿Les parece, Carlos Cote? Usted lo dice. Ok. Bueno, a ver, Diego, no veo bien porque... Las primeras aprobadas, subsecretaria, son las letras A y B de la observación número 1. Exacto. Estas son... Esta observación del presidente lo que hace es establecer que la fiscalización es parte, está sujeto a fiscalización de la Subsecretaría de la Niñez de conformidad dispuesta a la ley. El servicio estará sujeto a la fiscalización de la Subsecretaría de la Niñez de conformidad al puesto en la ley y suprime la fiscalización por parte del presidente de la República. Y esto fue aprobado por tanto la admisibilidad como la aprobación de ambas, porque se consideró que esa era la mejor forma establecida de acuerdo a la ley orgánica, de acuerdo a la ley de bases de administración del Estado. Y en segundo término, en la siguiente observación, es la observación número 2 al artículo 1, inciso segundo, que lo que hace más arriba, Diego, todavía, era el pedacito que quedaba ahí, que fue lo que se rechazó y es lo que les dije a continuación, o sea, anteriormente, que son las que fueron calificadas como aditivas y rechazadas. De esas, hay varias, hay 5. ¿Ya? 5 que están en la misma condición, que es el no acotar el garantizar, básicamente, lo que se rechazó. Después viene la observación número 4 sustitutiva, que está en el artículo 2, inciso 3, que lo que hace es establecer que se prioriza el acceso a la justicia, que se prioriza a los niños y niñas y adolescentes sujetos a atención en la oferta de representación jurídica de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la presente ley. Esto es una discusión que ustedes saben que hemos tenido muchas veces, o sea que tuvimos profundamente durante la discusión del servicio y que nosotros sostenemos que el servicio no puede garantizar algo que no entrega él mismo, pero sí tiene que exigir que se priorice a los niños como sujetos de atención en la oferta de representación jurídica. Esa también fue aprobada, declarada admisible y aprobada. Después viene la observación número 6 sustitutiva al artículo 4, inciso 3, que lo que hace es establecer que la autonomía progresiva, ¿está ahí? Que la autonomía progresiva la define de acuerdo a su edad y madurez y grado de desarrollo, y además agrega el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos,
y de la familia, representantes legales y personas que los tengan legalmente bajo su cuidado, de orientar y cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Este también fue aprobado, ambas. Luego viene la observación número 7, aditiva en el artículo 4º, inciso 4, que lo que hace es, a continuación de la expresión derecho y deber preferente de los padres y o madres, agrega a educar, porque lo que estaba ahí era solamente a orientar y cuidar. A orientar y cuidar. Posteriormente viene la número 8, A, B y C, sustitutivas al artículo 5, inciso 4, que limita a 1 año las inhabilidades para ser director nacional y regional y limita al 2º grado de consanguinidad o afinidad. Lo que nosotros se conversó aquí en la Cámara, sobre todo en la Comisión de Constitución, era principalmente que los que habíamos participado en procesos de ADP, muchas veces no siempre con el director nacional, pero cuando se ponen muchas exigencias a los directores regionales, puede pasar que no se encuentren personas con la experiencia suficiente para poder estar en los cargos. Por eso preferimos limitar las inhabilidades para ser director nacional y regional. Y esto también fue aprobado. Después viene la observación 9, sustitutiva, en el artículo 5, inciso final, respecto a la fiscalización. Quisimos precisar que esta debe ser proporcional a los sujetos de atención, al número de niños y no a los programas de protección especializada existentes en cada región del país, sino que proporcional a los sujetos de atención. Esa es la precisión que también fue aprobada. La observación número 10, sustitutiva al artículo 6b, se restringen las sanciones a los órganos administrativos en caso de incumplimiento de acuerdos a nivel nacional al ámbito de los convenios de transferencias de recursos. En caso de que los acuerdos se concreten en convenios de transferencia de recursos, dichos convenios deberán contemplar sanciones asociadas al incumplimiento de los compromisos adquiridos. En la observación número 16, A sustitutiva y B supresiva al artículo 24, inciso final, se elimina la Subsecretaría de la Niñez como el único receptor de las denuncias y queda abierto a todas las autoridades competentes, sin perjuicio de que eso es algo que nosotros hoy día hacemos, recibimos denuncias, lo dejamos abierto a que no solamente seamos nosotros, sino que muchas veces es la PDI, la Defensoría, tribunales de familia, etcétera. Entonces no queríamos limitarlo, aunque obviamente tenemos el deber de seguir recibiendo las denuncias, y se elimina la referencia a un proceso sumarísimo que hoy día no existe y no sabemos cómo, sin perjuicio de que nosotros podemos establecer protocolos de recepción y derivación de denuncias y convenios, como hemos estado construyendo con la PDI, con la Corporación de Asistencia Judicial y otros órganos. Sin perjuicio de eso, este proceso sumarísimo hoy día no existe y la subsecretaría no tiene ese rol. Entonces se elimina la referencia a este proceso. En la observación número 18, sustitutiva del artículo 39, inciso segundo, se sustituye el concepto restitución por reparación, ya que los derechos se restituyen y el daño se repara. Esto hubo, la verdad, que consenso total en la Comisión de Constitución de la Cámara, porque, bueno, era más bien una palabra que se nos fue a todos. En la observación número 19, sustitutiva el artículo 39, inciso cuarto, se corrige también una referencia a concurso público que se refiere a la ley de compras públicas, porque se hace referencia en el fondo a las auditorías que contrata el servicio, que tienen que ser mediante, no se hacen mediante concurso, sino que mediante ley de compras públicas. También es una adecuación de un error que se nos pasó, pero que en el fondo no tiene mayor trasfondo. Con respecto a la observación número 22, C, sustitutiva al artículo 59 del proyecto, artículo 6 bis de la ley 20.032, hay un cambio, y esta se repite después, porque en otra fue declarada inadmisible ya. Hay un cambio en las inhabilidades para ser colaborador acreditado, porque se establece que es cuando
exista una investigación vigente. Y la verdad es que al solo existir una investigación vigente, en el fondo no habría debido proceso, por lo tanto, pero tampoco queremos ser tan laxos, por lo tanto se estableció un punto intermedio entre la investigación vigente y la condena efectiva, que es a los que se encontraran sujetos a alguna medida cautelar. Esto fue una genialidad del subsecretario Osa que propuso este término intermedio. Y fue también acogida por la Comisión de Constitución y la Cámara. Después, la observación número 22, supresiva el artículo 59 del proyecto, artículo 12 de la ley 20.032, se mantiene la facultad de asignación de cupos en el director regional respectivo y no en el tribunal, tal como fue aprobado en ambas cámaras, tanto en la comisión en la que ustedes están como en la de Constitución de la Cámara de Diputados. La observación número 22F, aditiva al artículo 59 del proyecto, artículo 15 de la ley 20.032, se incorpora una excepción al deber de identificar a los jefes del proyecto y a sus equipos en el caso de que no sea recomendable en virtud del interés superior de los niños, niñas y adolescentes sujetos a atención o que se ponga en riesgo sus vidas y o integridad. Digamos que en aquellos casos en que se establece por parte del juez que no es recomendable que esto así sea, no existe la obligación de publicar quién es el encargado del proyecto. Por lo tanto, estas son las observaciones que, como señalábamos anteriormente, fueron aprobadas declaradas admisibles y aprobadas por la Cámara. Y después vienen las observaciones calificadas como aditivas y rechazadas, que no voy a hacer a Diego subir y bajar porque son en el artículo primero, inciso segundo, en el tercero, artículo segundo, inciso primero, en el 17, artículo 7, letra C, en el 15, artículo 18, inciso primero, y el artículo 59 de la ley 20.032, que es el límite el límite al verbo garantizar, y en todos estos fue calificada como aditiva y rechazada en la Cámara. Y las dos últimas que nos quedan, que fueron observaciones que fueron declaradas admisibles, votadas en contra en el fondo, pero que no alcanzaron el quórum para insistir en el texto aprobado por el Congreso, que es la observación número 11, sustitutiva del artículo 6, letra P, en que se elimina la referencia a la autonomía progresiva respecto a la función del servicio de generar procedimientos destinados a recabar la opinión de niños, niñas y adolescentes. La verdad es que aquí el interés del Ejecutivo no era borrar la autonomía progresiva, sino que agregar y su autonomía progresiva de acuerdo a su edad, madurez y grado de desarrollo, sin perjuicio del derecho y deber preferente de educar a los hijos y la familia representante legal y personas que los tengan legalmente a su cuidado, de orientar y cuidar a los niños. Sin embargo, como no les alcanzó el quórum para la insistencia, lo que pasó fue que se eliminó la norma completa. Ahora bien, sabemos que la autonomía progresiva está reconocida en otras partes del texto, de este texto, no era solamente en esto. Y por otra parte, la número 23, supresiva, que es el artículo 11º transitorio, se elimina el artículo 11º transitorio, en virtud del cual la ley que crea el nuevo servicio no puede entrar en vigencia hasta que se promulgue y publique la ley de garantía de los derechos de la niñez, y esto, bueno, fue declarado admisible, se perdió, básicamente se empató en el fondo y no alcanzó el quórum para su insistencia, por lo tanto se rechazó. En el caso de estas dos, aún siendo declaradas inadmisibles o siendo declaradas admisibles y que alcancen los quórums necesarios, ya como no fueron aprobadas, bueno, como lo explicó el subsecretario Osa, como no fueron aprobadas en la Cámara, la verdad es que entendemos que no se podrían reponer, o sea, el efecto jurídico de lo que pasa en el Senado no generaría nada, digamos. Eso es lo que consideramos de acuerdo al análisis que hicimos de la ley orgánica, o sea, que es de la ley del Congreso, del funcionamiento del Congreso. Eso es. Don Carlos, no lo escucho.
No, yo creo que es un veto bastante reducido. Yo no me acuerdo un veto de estas características alguna vez. ¿Tú te acuerdas, Jimena? Nunca. No. El veto Baum. No, don Carlos, en privado le voy a contar la historia de la ley, ¿ya? Entonces, Blanquita, los Blanquita. No, tampoco, no, ya no. Yo no había llegado, por si acaso. Está bien difícil sacarlo en una sesión de 1 hora o 2 horas, ¿no? Está bien difícil porque son demasiadas materias. Sí. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Presidenta? Sí, senadora. Aterrizó. Buenas tardes. Bravo. Sí, hace rato ya que los estoy escuchando y viendo sentada en un lugar sin movimiento. Así que agradecida, pero los venía escuchando desde un principio. No, preguntarle a la Secretaría si es que si la Secretaría tiene alguna opinión respecto a cómo se debiera tratar. Si no la tienen ahora, si es que no la pudieran hacer llegar respecto para no entrar en la discusión ahora, que no tiene mucho sentido, pero a mí me gustaría una postura de la Secretaría respecto a los artículos del veto respecto a cómo se debieran o no debieran votar. ¿Secretaría? No, que para mañana, no hay problema. Ya. Ok, para mañana entonces, Luis. Gracias, presidente. ¿Por qué no planifica otro momento, además de mañana de 3 a 4, una cosa así? Porque no vamos a alcanzar en ese rato. Entonces, sería bueno pensar en el jueves, mañana es martes, el miércoles, alguna hora quizás. Martes y miércoles. El problema es que el miércoles, Carlos, tenemos migraciones. Pero migraciones solo tenemos en la tarde, ¿no es cierto? Sí, pero yo en la mañana tengo economía y pesca, el miércoles. ¿Y el viernes, Jimena? El viernes, ¿cómo estamos? Yo mañana estoy complicado. El viernes, yo mañana estoy complicado porque voy a ir. Mañana no vaya a estar en la sesión de la tarde. ¿Yo? Sí, lo estamos viendo en paralelo a la sesión. ¿En la sala? Sí. Sí. Pero entonces desde las 4 para adelante. Sí, desde las 4 para adelante. Perdón, no. No, voy a estar Camino Santiago, Jimena, mañana. ¿Y el jueves a qué horas puedes tú? ¿O el miércoles? ¿Ahora en la sala, Jaime? Perdón, presidenta. Sí, pretendo estar el miércoles. ¿Y en la mañana, Jaime? Hoy, pero el miércoles ¿a qué hora podríamos? Yo mañana no puedo mañana. Mañana en la tarde, miércoles en la tarde. ¿Y el miércoles a las 10, por ejemplo? Tengo economía y pesca. 11. Tengo pesca. 12. A las 11:30 tengo pesca y economía tendría. Yo podría en la mañana, si consigo, me reemplace a alguien en economía. Eso voy a hacer, tipo 10. Ana, ¿cómo estás tú? Nosotros tenemos comisión como secretaría, presidenta, disculpe. Presidenta, perdón. Sí. Que no los veo a todos, entonces, si pueden quitar el texto, los podemos ver a todos. Presidenta, yo no tengo problema, yo me puedo acomodar mañana. La otra alternativa es que si es que Jaime viene viajando, por lo menos a mí, en una comisión, cuando uno pide el acuerdo total de la comisión para poder votar, aunque uno vaya en movimiento, y lo dice, me lo permitieron, porque un acuerdo unánime de la comisión puede permitir eso. Entonces eso nos permitiría, si es que Jaime va... No sé, Ena, si es así, porque es lo que lo que nos ha dicho nosotros, el secretario, es que no podemos votar si las personas no están en un lugar físico. Sí, yo lo entiendo eso para la sala, pero entiendo que en las comisiones se puede por acuerdo unánime cambiar ese acuerdo para esa sesión. El problema, Jaime, es que vas a venir manejando tú. No. Entonces no. Entonces, si es así, está de acuerdo la comisión. Sí. Mañana preguntarle a la secretaría, entiendo que se puede hacer así, entonces podríamos funcionar mañana. Sí. Aunque me vayan en la ¿Pero estás pensando mañana o el jueves? En la tarde, no, mañana en la tarde. Mañana. Ahí podríamos avanzar de las 3 hasta las 4 por lo menos, hasta que parta la sala.
Es que no, si hay sala de 3 a 4 y después de 4 en adelante. Pero de 3 a 4 es unánime. En paralelo a la sala mañana. Tenemos de 3 a 4 y de 4 en adelante. Ningún problema. Carlos. Perfecto. Ningún problema. Operamos así entonces, y así no le provocamos un problema a los secretarios que tienen Yo no puedo después de las 6, presidenta. O sea, hasta las 6. Lo que pasa es que hay una cuestión de orden procesal bien relevante, que la discusión inmediata vence el miércoles, si no me equivoco. Lo vamos a ver mañana, secretario. O sea, subsecretario. Cuidado que llegó el secretario de Fuerzas Especiales, llegó. Qué gusto verlo. Subsecretario, lo vamos a ver mañana. ¿Qué tal? Pero el ministro es flexible, esta ministra. Se puede levantar. Ya, estamos de acuerdo entonces. Mañana lo vemos paralelo a la sala y hasta las 6. Tenemos de 3 a 6. De 3 a 6, presidente. Y Ena, tú eres comité y Cote habla con tu comité y nosotros hablamos con los nuestros para que no objeten esa petición. Ahí, Carlos, hay que hablar con Durresti. Sí. Eso más sencillo. Pero si no participa Quintana, no importa. Ya vamos. Que ¿Ya? estén muy bien. Pau tiene que orientarnos a nosotros. Ya, vamos entonces al otro. Ena, tú tenías una propuesta que me hiciste llegar recién. Pero ahora vamos a seguir. Un ratito, para ver si despachamos el 8. La senadora von Baer, como se enoja cuando le mandan las cosas sobre la marcha, ella me mandó recién su propuesta del octavo. Y te la mandó en vuelo. No recién, como hace una hora. Después de que partimos, que conste. Acuso recibo del reto, presidenta. No, es un téngase presente nomás, colega. No, réteme nomás, si tiene toda la razón. Ya. Oye, yo lo revisé, no lo han visto ni Jaime ni Carlos, así que ni Cote, pero no sé si Cote lo vio. Yo pediría que lo proyectemos. Yo le aviso, sí, senadora, que usted está borrando una parte y no la comparto. Entonces yo pediría que votemos el octavo de una vez. Pero con el comparado, teniendo los dos textos en paralelo, si es posible, don Diego. Diego, ¿los tienes? Lo tengo, la propuesta de la senadora von Baer en un Word distinto. ¿Te mando el paralelo? Bueno. No, sí. O la incorporo, si me permite 2 minutos, la incorporo. Está hecho ya. Qué rapidez. Para que vea usted, po. Perdón, presidenta, pero tenemos como 4 alternativas, ¿cierto? O sea, tenemos el texto aprobado en general, que venía de la Cámara, la indicación número 1 de los senadores Rincón, Montes y Quintana, la indicación número 2, que fue un intento por llegar a acuerdo, y ahora la de la senadora von Baer. Quedémonos con la del acuerdo, la del intento del acuerdo, la de la senadora von Baer. ¿Ya? O sea, eliminemos la segunda. Yo creo que eso es buena idea. Ya. Presidenta, ¿sí? Solo avisarle que a la ministra se le cayó la sesión y están tratando de volver a conectarse. Ya, ok. Estaba preparado. ¿Por usted? No, jamás. Las teorías conspirativas. Oye, al lado. Estoy molestando nomás. Si ustedes miran de frente, lo que está al lado izquierdo es la propuesta última nuestra y lo que está en el lado derecho es la propuesta de la senadora von Baer. Ella saca en la primera parte y cuidar a sus hijos. Pero lo podemos agregar, no tengo problema. ¿Ya? Es como ejercer su cuidado. Está el cuidado. Entonces, por eso no... Y protección también está. Ya, lo que pasa... ¿Puedo hacer la explicación? Ya, lo que pasa es que yo encuentro que en el título tiene que... O sea, esa es mi postura. Tiene que quedar como dice la Constitución. Y la Constitución dice derecho y deber preferente a los padres a educar a sus hijos. Y como después dice cuidar, yo no sentía que estaba sacando algo, porque ahí dice ejercer su cuidado. Ahora, si es que quieren ponerle derecho y deber preferente a los padres a educar y cuidar a sus hijos, ya, no tengo problema.
Diego, te pido un favor, puedes leer el de la senadora von Baer, entonces así nosotros leemos el de la columna izquierda mientras lees el de la derecha para poder ver las diferencias. Perfecto, Presidenta. El artículo propuesto por la senadora von Baer es del siguiente tenor. Derecho y deber preferente de los padres a educar y cuidar a sus hijos. Los padres y o madres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, así como de ejercer su cuidado, protección, formación, asistencia y guía. Será su derecho y deber ejercer estas prerrogativas de modo activo, equitativo y permanente, sea que vivan o no en el hogar común. Asimismo, corresponde a los padres y o madres la guía y orientación en el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, siempre tendiendo a su interés superior. Y por último, el inciso final dispone, es deber del Estado otorgar en forma activa un especial respeto, facilitación, promoción y protección en el ejercicio de este derecho. Ya, y lee ahora la última propuesta nuestra. La propuesta dice así: derecho y deber preferente de los padres y o madres a educar y cuidar a sus hijos. Los padres y o madres tienen el derecho preferente de educar, cuidar, proteger y guiar a sus hijos, y el deber de hacerlo permanentemente, de modo activo y equitativo, sea que vivan o no en el mismo hogar con sus hijos. En razón de lo señalado en el inciso precedente, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a ser cuidados, protegidos, formados, educados y asistidos en todas las etapas de su desarrollo, preferentemente por sus padres y o madres, sus representantes legales o quienes los tengan legalmente a su cuidado, y tienen derecho a ser guiados y orientados por aquellos en el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley. Es deber del Estado, especialmente, respetar, promover y proteger el ejercicio de este derecho, así como el cumplimiento de los deberes paternos y o maternos. A mí me gusta más la nuestra por redacción y creo que no se diferencian en el fondo. Yo creo que son muy similares, muy similares. ¿Presidenta? Sí, senadora. Yo creo que hay algunas diferencias que son más de fondo. ¿Ya? Una es que se establece en el derecho, será su derecho y deber el ejercer estas prerrogativas. Al lado sale, será su derecho preferente de educar. Yo creo que aquí es muy relevante establecer como principio que es derecho y también el deber de los padres, y creo que tiene que quedar establecido de esa manera, de manera clarísima. Segundo, creo que es relevante que corresponde a los padres la guía y orientación en el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en esta ley. Creo que eso es relevante también porque eso ilumina el resto de la ley. Y segundo, creo que también es relevante decir que esto tiene que ser siempre atendiendo el interés superior del niño. Creo que eso es súper importante porque la guía y la educación de los padres tiene que enmarcarse siempre dentro del derecho y del interés superior del niño. Creo que eso también es relevante. Creo además que el Estado tiene que otorgar de manera activa el respeto por el derecho de los padres, y creo que eso queda mucho más claro en la indicación nuestra. Colegas. Yo la sigo a usted, Presidenta. Que yo, la verdad, senadora, creo que está súper ordenada la indicación nuestra porque habla del derecho y deber a educar, que es lo que usted pidió primero, y cuidar a los hijos, y dice los padres y madres tienen el derecho preferente a educar, cuidar, proteger y guiar, y el deber de hacerlo permanentemente de modo activo y equitativo, sé que vivan en el mismo hogar con sus hijos. Quizás lo único que podría uno agregar ahí es que aquello tiene que hacerse siempre atendiendo al interés superior de los niños, ¿ya? Sí, es que ahí hay un... Perdón. Y después dice, en razón de lo señalado en el inciso precedente, los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho a ser, niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a ser cuidados, protegidos, formados, educados, asistidos en todas las etapas de su desarrollo, preferentemente por sus padres, madres, representantes legales o a quien lo tenga a su cuidado, y tienen el derecho a ser guiados, orientados por aquellos que en el ejercicio de los derechos reconozcan en esta ley. Y es deber del Estado, obviamente, garantizar el ejercicio de estos derechos. Sí, yo concuerdo, Presidenta, con su criterio, porque esto de seguir repitiendo los principios en cada artículo, no, yo creo que al final esto va a quedar bien extraño, ¿no?
Presidenta. Sí. Yo tengo una diferencia en el segundo inciso. Yo creo, desde mi perspectiva, que está mejor resuelto en la indicación nuestra, porque queda sumamente claro que los padres y padres y las mamás tienen el derecho, tienen que les corresponde a ellos la guía y orientación en el ejercicio de los derechos del niño. Así lo dice el inciso primero. No tan claro como la indicación nuestra, pero está bien, votémoslo. Yo encuentro que la indicación nuestra queda mucho más claro el derecho de los padres en la orientación de los niños respecto al ejercicio de sus derechos relativo a el proceso de maduración. Pero ¿Les parece, colegas, que agreguemos en la parte final del inciso primero que todo ello atendiendo siempre al interés superior de los niños? Muy bien. ¿Ya? Ok. Yo creo que debiera ser después del segundo inciso, Presidenta. Perdón que me meta en su indicación, pero... Es que estamos hablando de los padres. Sí, pero respecto a la guía de los niños en el ejercicio de sus derechos. Es que habla de la guía de arriba. Cuidar, proteger y guiar a sus hijos. Sí, pero es respecto a el... Bueno, nosotros lo pensamos respecto al ejercicio de los derechos que están establecidos en la ley, no en general. Entonces tendríamos que ponerlo como inciso tercero antes del cuarto. No, al final del inciso segundo. Es que tiene que ser respecto de la obligación de los padres. Yo entiendo que ahí también hay una obligación de los padres, ¿no? Por eso, si lo pones solo respecto del segundo, queda extraño. Si lo pones respecto del primero y del segundo, lo tienes que poner un inciso tercero. Dice, informados, educados, asistidos en todas las etapas de su desarrollo, preferentemente por los padres y sus representantes legales. O sea, Bien. tienen que guiarlo y asistirlo, y eso tiene que ser siempre respecto al interés superior del niño. Y en el primero hablas del derecho a guiar y cuidar y orientar y proteger. Bien, sí. Entonces, sí. Pongámoslo como inciso tercero y así es omnicomprensivo de los dos. ¿Okay? Ya, después Diego lo redacta, digamos, lo adecua. ¿Les parece? Votémoslo. Muy bien. ¿Cómo vota, senador Montes? A favor de la propuesta de la senadora Rincón. Sí, es la que se está votando. Del senador Sandón, ¿cómo vota usted? Una pregunta, ¿se va a votar la propuesta de la senadora Ena von Baer o Ena, tú estás acordando esto? No, vamos a votar las dos. Ya, es que yo prefiero la otra, en contra de esto. Senador Quintana, ¿cómo vota usted? A favor de Rincón. Senadora von Baer. A favor de Osandón y Fonbea. Contra Senador Rincón. A favor de nuestra indicación. Bueno. Es que estando Quintana ahí está mala la cosa. ¿Presidenta? Sí. ¿Le parece como inciso tercero todo lo anterior, coma, siempre tendiendo al interés superior del niño o niño adolescente? Sí. ¿Les parece? Ya. Si me permite, lo termino. Niña. El presidente, ahí está. Ya. Espera, niño, niña y adolescente, Diego, para que quede ahí pegado. Perdón. Ahí sí. ¿Ya? Sí. Presidenta, no sé si sigo adelante donde quedamos la última sesión o se va a pronunciar la comisión respecto a toda la referencia a este artículo. Yo creo que eso correspondería para poder salvar el punto. Ok. Si me permite, voy a pasar a compartir el texto.
el texto del comparado. Salud, Osandón. Compañero. ¿Qué venía ahí? Pepsi. Presidenta, la primera propuesta al respecto es que estaba pendiente, referente al punto, es del senador Osandón, que agrega una oración final al actual artículo 14, referente a la perspectiva de género. La propuesta está en amarillo en la segunda columna y es del siguiente tenor: lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8 de esta ley. Brillante. ¿Las enuncio todas, Presidenta? Enunciémoslas todas. Ya, perfecto. Pero vamos votando al tiro cada una, Presidenta, porque... Está bien, lo que pasa es que son todas iguales, entiendo, Diego, ¿no? Sí, hay unas propuestas de la senadora von Baer pendientes que dijo ella que se conservarían en caso de no haber acuerdo en el artículo 8, entiendo por lo mismo que quedarían vigentes. Senadora. Perdón, es que yo tengo algunas indicaciones alternativas si es que se borra la frase derecho y deber preferente a los padres a educar a los hijos en ese artículo. Por eso yo creo que es mejor irlas votando de a una, Presidenta. Ok, votémoslo entonces. Votación. Entonces, se vota entonces el agregado de la indicación. Sí. ¿Cómo vota, senador Montes? Voto en contra de esta. Senador Osandón. A favor. Senador Quintana. Voto en contra. Senadora von Baer. Por favor. Presidente, ¿cómo vota usted? En contra. Queda rechazada entonces. Murió la ley. No, pues está expresamente dicho, pues. No, digo yo. Es que lo encontraba magistral. No ha sido lo más creativo, pero bueno. Lo escribí solo para que le siguieran pegando en las redes a mi compadre Monte. O sea, a mí no me pegan, yo soy abuelo ya. Bueno. Presidenta, la siguiente propuesta es de autoría de la senadora von Baer y que reemplaza el artículo primero de la disposición referente a la libertad de asociación y reunión. La senadora está pidiendo. Sí, senadora. ¿Puedes bajar un poco, Diego? Lo que pasa es que aquí hay una indicación de autoría de la, entiendo, no sé, pero entiendo que de la senadora Rincón, pero no estoy seguro. De la concertación. Ya no existe. ¿Qué es lo que es eso? Jadwe, de Jadwe. Mira, esto es como la votación de migraciones, ¿cachai? Nos vamos yendo para atrás y estamos en la concertación. Y este es como Falta Longueira nomás aquí, falta Longueira y estamos listos. No. No me confundan. Ya, miren, lo que pasa es que nosotros en enero habíamos llegado al acuerdo de que en esta parte iba a ir el derecho y deber preferente a los padres a educar a los hijos. Y de hecho lo habíamos votado de esa manera. Y a mí me parece muy relevante, especialmente en este artículo, la participación de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en una marcha, tiene que ser siempre y cuando tengan el permiso de los padres o de quienes los tengan a su cuidado. Y es por eso que hay algunos artículos donde a mí me parece especialmente relevante que se haga nuevamente alusión al artículo 8. Eso había quedado así en enero. Ahora se presentó una indicación para borrar la frase que habíamos dejado en enero en ese artículo. ¿Cómo estamos? Se aprueba la indicación que borra la frase que hace alusión al derecho y deber preferente a los padres de educar a sus hijos. Yo tengo una alternativa que, desde mi punto de vista,
solucionaría la problemática que yo veo en aprobar este derecho sin un equilibrio respecto a el permiso que necesitan los niños de los padres. ¿Y cuál es la alternativa, senadora? La alternativa es, si Diego me la sube un poco porque no alcanzo a leer entera. ¿La leo yo? Sí. Niña, adolescente tiene derecho a asociarse libremente con otras personas sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole, debiendo contar con la orientación y autorización de los padres, representantes legales o la persona que tengan que los tengan igualmente a su cuidado y sin otras limitaciones que las previstas en la Constitución de la República y las leyes. Este derecho incluye especialmente el derecho a crear asociaciones, de pertenecer a ellas y de formar parte de sus órganos directivos de conformidad con la legislación vigente. Diego, ¿puede leer el artículo sin indicaciones, sin modificaciones, tal como está? Sí, por supuesto, Presidenta. El artículo en su tenor actual, aprobado por la Comisión, dispone lo siguiente. Libertad de asociación y reunión. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a asociarse libremente con otras personas con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole, sin otras restricciones que las previstas en la Constitución Política de la República y en las leyes, y sin perjuicio del derecho y deber preferente de los padres y o madres de educar y proteger a sus hijos. Este derecho incluye especialmente el derecho a crear asociaciones, de pertenecer a ellas y de formar parte de sus órganos directivos de conformidad con la legislación vigente. Ese es el inciso pertinente, Presidenta. A mí me parece que está súper completo y incluye el derecho preferente de los padres. Yo la verdad es que no haría mayor cuestión y revisaría con los colegas Montes y Quintana el tema de la frase sin perjuicio del derecho y deber preferente de los padres y madres a educar a sus hijos. ¿Presidenta? Sí. Es que nosotros en enero habíamos llegado a un acuerdo con la frase sin perjuicio del derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Y eso queda así? Sí, no. lo que pasa es que como agregamos y corregimos el texto del artículo 8º y se entiende que es omnicomprensivo de todo lo que estamos discutiendo, no tiene mucho sentido empezar a revisar cada uno de los artículos y a poner o sacar incisos. Presidenta, eso era así también en enero. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo respecto al artículo 8 de cómo lo íbamos a hacer, y en algunos artículos, desde mi punto de vista, es muy relevante que exista el equilibrio con el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Y en esos artículos no hubo problema que lo pusiéramos. Y pues, lo que pasa es que, Ena, a mí me gustaría que leyera el secretario el artículo 9, inciso segundo, porque ahí está recogido este tema. Es que lo borran en la indicación nueva. El 8, pero veamos el 9 porque queda comprendido el tema y resuelto el problema. ¿Puedes leerlo, Diego? De inmediato, Presidente. El inciso segundo del artículo 9 actualmente dispone, me ubico en la primera columna del comparado, el ejercicio de los derechos establecidos en el presente título 2 deberá considerar el derecho preferente y el deber de los padres y o madres de educar a sus hijos según lo establece la Constitución Política de la República. Bueno, tenemos una diferencia de opinión ahí, porque yo creo que en algunos esto no queda 100%... no es que no quede 100% claro, sino que es complejo por la manera en la que está descrito el derecho ahí. Y de hecho tuvimos la discusión de ese artículo. Por ejemplo, porque si puedes volver al artículo, Diego, al artículo que estábamos discutiendo. Sí. Gracias. Perdón, pero no. Ahí está, senadora. Ya, lo que pasa es que aquí se dice que es sin otra restricción que las previstas en la Constitución Política de la República. Entonces, no queda claro. ¿Perdón? Y las leyes. Ya, no queda claro, desde mi punto de vista, y puede inducir a error de que, y muchas veces se dice lo que abunda no daña, de que esto tiene en la limitación del derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos. Yo creo que es relevante ponerlo en este artículo en particular y en otros artículos en particular,
Si es que ustedes creen que siempre va a ser así, no veo cuál sea el problema de ponerlo y de esa manera el artículo... Es un tema de estructura. En el artículo 9 está dando el marco, entonces no podemos empezar a repetir en cada uno de los artículos después este marco. No es en cada uno de los artículos, sino que en algunos artículos en específico donde desde mi Porque en algunos sí, en otros no, ese es el punto. Porque en este no queda, que podría entenderse de que el único límite es la Constitución, y no es el único límite. Y las leyes. Lo dice expresamente. Yo creo que hay un límite que es muy específico en este tipo de derecho, que es el deber de los padres a educar a sus hijos. En el artículo 9. Bueno, tenemos una diferencia, Jimena. Bueno, está bien, votemos. Presidenta, ¿puedo una cosa? Sí, por favor. Sí. En este caso, en opinión del Ejecutivo, la propuesta de los senadores Rincón, Montes y Quintana de eliminar el sin perjuicio del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos no nos parece. Creemos que hay que reafirmarlo en este derecho, así como algunos otros que son de especial sensibilidad. Por eso nuestra propuesta sería mantener el texto aprobado hasta el momento. Eso. El problema es que, ¿por qué vamos a repetir la norma del 9 en algunos y no en todos? Si el 9 consagra respecto de todos. Porque hay algunos que son especialmente sensibles en esta materia. Y este es uno. Nosotros lo sacamos porque está en el 9, subsecretaria, y lo entendemos comprendido respecto de todos. Creo que en esta materia no queda 100% claro que esté comprendido, porque específicamente que hay un límite que es muy amplio y hay un límite que desde mi punto de vista es súper relevante, que son los padres y la guía de los padres en el ejercicio de este derecho. Y es por eso que en algunos es más relevante que en otros mencionarlo. Y es por eso que lo habíamos dejado en enero ahí, y como lo pretendían borrar o lo quieren borrar, yo había presentado la indicación alternativa que no hace alusión directa al octavo, sino que lo pone respecto al ejercicio de este derecho. Habla del ejercicio de este derecho y del equilibrio en este derecho con el deber de los padres a educar a los hijos. Y es por eso que, para no repetir el artículo 8, que es la problemática que ustedes tenían, se genera el equilibrio con el deber de los padres de educar a los hijos de otra manera y descrito de otra manera. Ya, para mí está comprendido ese derecho en las normas básicas de los principios, en el número 8 y en el número 9. Y no estamos eliminando ese derecho, sino que está ubicado correctamente en los principios generales. Me gustaría escuchar la opinión de mis colegas, Montes y Quintana. Pero a lo mejor yo estoy muy equivocada. Puede ser, ¿eh? ¿Están? No sé. Quintana, Y ya excedimos la hora. Así que ya. Oye, son las 7:07, así que vamos a dejar pendiente la votación. Ok. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias. De 3 a 6 mañana, entonces, Presidenta. Sí. La grabación se ha detenido. Gracias. Chao. Gracias. Chao, senadora. Oh, gracias, Diego. De nada. Gracias, secretario. Hasta luego, que esté bien. Que esté bien usted también.